toca hablar del arte rupestre prehistórico del Prepirineo central. El título es un poco restrictivo en algunos apartados y un tanto laxo en otros. Es restrictivo en cuanto al componente geográfico. Nos vamos a centrar en esta zona del Prepirineo central, aunque para contextualizar un poco aquellos elementos de los que vamos a tratar de hablar, pues me voy a salir un poco también de ese ámbito geográfico, con todo en la cercanía, ¿de acuerdo? Y bueno, en las primeras diapositivas, como veremos, sobre todo desde un componente estrictamente cronológico, pero también tanto en cuanto a significación, en cuanto a definición, desde la perspectiva de caracterización de cada uno de los ciclos paleolíticos, pues nos saldremos también un poco de ese ámbito geográfico. Con todo volveremos a lo que es el tema central de ese Prepirineo, de la zona central de Pirineo, para ver algunos ejemplos. Vamos a tratar de sintetizar, no puede ser de otra manera, ¿de acuerdo? En apenas una hora no vamos a poder ver nada de la riqueza, desde luego arqueológica, como han podido ver, pero desde luego tampoco centrada en cuanto al arte prehistórico en concreto de la zona, que es una de las más ricas, como veremos, uno de los núcleos con arte rupestre más especiales de Aragón, incluso a nivel peninsular, como veremos un poco más adelante. Eso desde el punto de vista de restricción en cuanto al título, pero hemos dicho también que tiene otro componente algo más laxo, que es el de arte rupestre prehistórico. Veremos algunas cuestiones mobiliarias también, aunque sea de pasada, y sobre todo para contextualizar y poder un poco enmarcar el ámbito temporal algunas de estas manifestaciones, pero es bastante laxo en cuanto a arte rupestre prehistórico, porque abarca de todo, como bien ha dicho Rafa hace un momento. Veremos algunas, no lo vamos a ver, lo ha citado él, de acuerdo a algunas cuestiones sobre arte paleolítico de la cueva de la Fuente del Tunto, que como bien saben aparece efectivamente en esa zona del Prepirineo central, en la cueva del nombre que acabamos de citar, pero vamos a pasar sin citarla a ella, entre otras cuestiones, porque entiendo que a lo largo del ciclo de conferencias, entiendo que Pilar Entrilla en algún momento la referiría, o el propio Luis Jiménez, también al hablar del paleolítico lo haría. Y nos vamos a centrar sobre todo en aquellos ciclos, digo ciclos, y ya veremos la problemática que eso conlleva, de arte rupestre pospaleolítico que encontramos en esta zona del Prepirineo central, sobre todo levantino y esquemático, que es lo que sintetizaremos la charla de hoy. Voy a ir un poco de prisa, hay muchas diapositivas, ¿de acuerdo? Hay aspectos que me parecen interesantes en los que, bueno, pues quizás no vayamos a entrar con toda la profundidad que merecerían, pero sí que me parecía interesante por lo menos dejarlos reflejados en algunas de estas diapositivas para al final de la charla, si quieren, poder comentar algunas de estas particularidades. Bien, esta diapositiva es de síntesis, obviamente, y nos enmarca un poco cuál es el camino, el desarrollo, el itinerario de dónde venimos y hacia dónde vamos. Arte, bueno, el paleolítico como el elemento cronocultural más o menos amplio, del que ya hablaron, tiene un componente de arte que viene definido fundamentalmente por diferentes aspectos, desde luego técnicos, pero también compositivos, temáticos, estructurales en cuanto a su distribución geográfica e interna, también topográfica dentro de las cuevas, pero es un arte esencialmente figurativo, que en las últimas fases del mismo, sobre todo a lo largo del magdalenense y en las últimas fases del magdalenense, tiene una cierta tendencia a la simplificación de las formas, no llega al esquematismo que vamos a ver ahora, pero se van simplificando a lo largo de este periodo. En los últimos momentos, en esa última fase, en los estertores del paleolítico, en la etapa que se llama ciliense, bueno, pues estos elementos quedan absolutamente reducidos a componentes temáticos, también técnicos muy sencillos, pero temáticos fundamentalmente abstractos, geométricos, pintados o grabados directamente sobre cantos. Bien. Hace aproximadamente unos 12.000 años, 10.000 antes del presente, hay un cambio en cuanto a las etapas y también desde un punto de vista del componente climatológico. Pasamos del Pleistoceno al Holoceno, ese componente climatológico en el que nos desenvolvemos hoy en día. Y esto es importante, va a significar un cambio desde el punto de vista climático, pero un cambio, unas necesidades a las que se van a tener que adaptar principalmente los grupos finipaleolíticos y a lo largo de todo su desarrollo durante el Epipaleolítico, Mesolítico y desde luego en etapas bastante más recientes. Supone una ruptura en muchos sentidos, desde el punto de vista económico, por las adaptaciones, no absolutamente radicales en primera instancia, pero sí a lo largo del tiempo, y una ruptura sobre todo desde un punto de vista, podríamos decir, ideológico, quizás también simbólico,
por cuanto a las representaciones artísticas que vamos a encontrar. En todo caso, lo interesante es que van a pasar alrededor de la península ibérica de 3.500 años sin que contemos efectivamente con una serie de manifestaciones artísticas, por lo menos de componente figurativo. Termina el Paleolítico y hasta que terminan esos primeros neolíticos, luego veremos aquí dificultades, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablemos del arte levantino, pero hasta que no llegan esas primeras etapas incluso de transición entre los últimos cazadores-recolectores epipaleolíticos y los primeros neolíticos, aproximadamente, pues eso, las fechas que tienen ahí, 5.900 antes del presente, no volvemos a tener un arte rupestre perfectamente consignado. Eso sí, en el momento en el que llegan esas etapas, vamos a encontrar en la península ibérica, al menos, y no vamos a poder entrar en cuestiones de precisión en este sentido, pero vamos a encontrar al menos 3 ciclos artísticos diferenciados. Arte levantino, que lo encontraremos también en el ámbito geográfico que vamos a tratar hoy, macroesquemático, que lo tocaremos simplemente de pasada para contextualizar desde un punto de vista sobre todo cronológico y de filiación cultural para el arte esquemático, que es el tercero de los ciclos y en el que sí que nos vamos a poder desenvolver un poco más adelante. Esto en ámbito general, ¿de acuerdo? Desde una perspectiva de línea temporal, que a lo mejor nos clarifica un poco más esos ámbitos cronológicos en los que nos vamos a desenvolver, pues esto quizás sea un poco más clarificador, ¿de acuerdo? Vemos aquí Pleistoceno con el desarrollo del Paleolítico superior. Esto no está, obviamente, en escala, las partes de aquí sí, la duración de cada uno de los ciclos, y nos vamos a centrar sobre todo en parte, ya veremos en qué términos, en parte quizás del Mesolítico, cuando hablemos algunas de las teorías sobre el origen del arte levantino, y sobre todo con el desarrollo del Neolítico y de las fases tempranas de la prehistoria, la de los metales, fundamentalmente Calcolítico y la del bronce, momentos en los que se desarrolla también ese ciclo esquemático que es quizás el más y mejor representado en la zona del Prepirineo central en la que nos vamos a encontrar. Lo que les decía hace un momento, arte rupestre por Paleolítico de la península ibérica con 3 ciclos artísticos diferentes. Arte levantino, caracterizado por una serie de aspectos, convenciones estilísticas, temáticas, técnicas también de distribución geográfica, de distribución de los abrigos, pero también de las figuras dentro de los abrigos específica. No vamos a poder entrar en cuestiones de demasiada precisión, pero nos vamos quedando con esas ideas. Por otra parte, es arte esquemático, que tiene también sus componentes concretos, específicos, aquello que lo caracteriza desde un punto de vista general, y veremos que hay diferentes tipos de artes esquemáticos. No sé en qué términos nos vamos a poder dedicar, pero nos vamos quedando con eso y también con la simplicidad de las formas. Y por otra parte, el tercero de los ciclos de arte pospaleolítico que encontramos en la península ibérica es el arte macroesquemático. Curiosamente es aquel que está menos representado, tan solo aparece en 21 conjuntos con arte rupestre, en una zona geográfica muy concreta, fundamentalmente la provincia de Alicante, con 2 ejemplos muy específicos también del sur de la provincia de Valencia, o sea que es circunstancial, el hecho de que coincida prácticamente con las divisiones administrativas es meramente casual, ¿de acuerdo? Pertenecería también a esa provincia macroesquemática de Alicante. Y sin embargo es el que está mejor definido, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista por lo menos cronológico. Y esto nos va a servir, lo veremos un poco más adelante, por comparaciones con algunos elementos de arte mobiliar, en cerámica fundamentalmente, para poder datarlo en momentos del Neolítico antiguo. En todo caso, sin haber entrado en profundidad de ningún tipo, para cada uno de estos ciclos tenemos definiciones relativamente cerradas para cada uno de ellos, y subrayo lo de relativamente cerradas, porque a medida que vamos conociendo más sobre las particularidades de estos ciclos, sobre todo del levantino y también del esquemático, creo que lo que deberíamos tratar de hacer es precisamente de abrir esas definiciones y de no dar por sentado aquello que pensamos que pues parece estar cerrado y que en realidad puede ser bastante más complejo de lo que pensamos nosotros. Efectivamente, de lo que vamos a tratar de ver en las siguientes diapositivas es sobre todo la complejidad que lleva a cabo, en la que nos tenemos en la inmersión aquellos que estudiamos el arte rupestre. Arte rupestre, aquí he puesto varias cosas, ¿de acuerdo? Con el arte rupestre como eje central y diferentes campos o ámbitos de estudio relacionados con el mismo. No podemos, obviamente, en apenas una hora, que quizás un poco más, que durará esta charla, hacer mención a cada uno de estos campos, ¿de acuerdo? Nos centraremos sobre todo en cuestiones sobre temática y técnica, también cronología, y el resto quizás filiación cultural también, el resto lo tendremos que dejar, ¿de acuerdo? O sea que
Dentro de esa complejidad a la que hacíamos referencia, entre otras cosas lo es, porque tiene muchísimos elementos de estudio susceptibles de relacionarse con el arte rupestre. Les he puesto aquí simplemente en dos columnas, ¿de acuerdo? Aquellos aspectos con algunos de los criterios básicos que definen desde una perspectiva cronológica. Algunas ya ven que tienen hasta interrogantes, porque no las sabemos con certidumbre. Cronológica, pero también técnica, temática, convenciones estilísticas, aquello que define más y mejor los dos ciclos artísticos postpaleolíticos que encontramos en la zona geográfica en la que nos vamos a centrar. Hay diferencias marcadas entre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Filiación cultural, y esto simplemente lo adelanto. Si luego hay más dudas, pues podemos precisar en algunos de estos puntos. Quizás cazadores-recolectores, quizás productores para el arte levantino, ya lo vemos aquí según las escuelas, unos apuntan una opción u otra. Para el arte esquemático en principio no hay discusión, serían todos ellos productores, aunque de diferentes momentos. Soportes y paralelos, en principio el levantino solamente sobre arte rupestre, solo sobre paredes, fundamentalmente de apegos al aire libre, y el esquemático rupestre, pero también, y esto es lo interesante, porque nos va a permitir establecer una serie de comparaciones temáticas y estilísticas entre el mobiliario, algunos de ellos bien datados con el rupestre, y por lo tanto conocer una datación relativa para las manifestaciones rupestres. Encontramos, como les decía, en el esquemático también la posibilidad de, pues eso, de un arte mobiliario. En cerámica, ídolos, algunos de ellos los veremos un poco más adelante, cantos pintados, como los de Chávez y algún otro también, placas, etcétera, etcétera. Las técnicas también son diferentes, incluso en la aplicación de la propia pintura, aunque en los dos encontremos efectivamente la pintura como la técnica básica de ejecución de las manifestaciones. Convenciones estilísticas en cuanto a la, y un poco relacionada con la técnica también, en cuanto al tipo de trazo entre unos y otros. Como pueden observar, el trazo en el arte levantino va a ser mucho más fino en general, aunque haya alguna excepción, y sobre todo en la zona del Prepirineo, muy interesante. El trazo es diferente del levantino o del esquemático, las dimensiones de las propias figuras, dimensiones medias, ¿se entiende? ¿De acuerdo? También son diferentes, entre 15 y 25 centímetros de media para las representaciones levantinas y entre 10 y 25, algo más pequeñas, para las esquemáticas. Desde luego el estilo, esto es lo que lo diferencia desde una perspectiva visual más inmediata. Un estilo de tendencia, y esto lo subrayo siempre, tendencia al naturalismo. Veremos las problemáticas que existen con una percepción incluso subjetiva de la persona que lo estudia, y un esquematismo que llega incluso a la abstracción más absoluta en las representaciones del arte esquemático, como veremos un poco más adelante. Desarrollo en varias fases, 4 al menos, también está en función de escuelas para el arte levantino. Para el esquemático encontramos muchas más, con posibilidades incluso de observar fases en diferentes periodos prehistóricos: neolítico, neolítico antiguo, neolítico reciente, edad del bronce, edad de los metales, calcolítico, edad del bronce, edad del hierro. Creo que incluso con posibilidades de encontrar manifestaciones esquemáticas en periodos plenamente históricos. Lo veremos un poco más adelante, aunque nos salgamos del ámbito geográfico, especialmente del Prepirineo central. Las temáticas también pueden ser diferentes, el levantino fundamentalmente centradas en humanos y también en animales, con diferencias en cuanto a las convenciones estilísticas en las representaciones de unos y otros. Y para el esquemático encontramos una temática bastante más amplia. Desde luego también humanos y animales, especies animales más complejas de identificar desde el punto de vista de especies. Solamente cuando se representan las astas de algunos de estos cuadrúpedos, fundamentalmente cérvidos y cápridos, somos capaces de identificar más o menos la especie, y el resto aparece como cuadrúpedos sin más, y sobre todo motivos abstractos, o motivos que nosotros, que estén aproximados quizás más o menos próximos a la representación real del elemento, como no es algo que nosotros entendamos desde una perspectiva propia y más o menos actual, pues no sabemos identificar a ciencia cierta, y por lo tanto otorgamos una serie de terminología, que es también un elemento, como veremos un poco más adelante, complejo, terminología que nosotros somos capaces de alguna manera de interiorizar. Soniformes, escaliniformes, barras, zigzag, pectiniformes, no significa que fueran eso en la realidad, pero es aquello que más nos recuerda a nosotros. Lo veremos un poco más adelante. Composición, desde luego algo que caracteriza al arte levantino, y lo veremos más adelante, es la manifestación o la representación de escenas, un componente narrativo. Por tanto, no sabemos la naturaleza de esa narración, si es histórica, si es mítica, parte de un tema, etc. Pero aparecen una serie de actividades en las que aparecen interaccionando diferentes sujetos, diferentes protagonistas, humanos con humanos, humanos con animales, etcétera, etcétera.
mientras que para el arte esquemático en general se ha dado en decir que no es un arte narrativo, sencillamente porque no está tan clara esa asociación en cuanto a la actividad desarrollada por los diferentes componentes que aparecen en las escenas. Lo he puesto con interrogante, porque aunque sea así en general, me da la sensación de que al menos para algunas de estas manifestaciones podemos encontrar también algunas escenas que nos invitan a pensar en ese componente narrativo. Veremos luego en qué medida. La distribución también es diferencial. Tercio oriental de la península ibérica para el arte levantino, aunque ciertamente en los últimos años nuevos descubrimientos han permitido hacer bastante más amplio este territorio de distribución del arte levantino, y mientras que el arte esquemático se distribuye por la totalidad de la península ibérica. Veremos una serie de mapas un poco más adelante para reflejar de forma gráfica estas ideas. Y en cuanto a la geografía, sí que es cierto que en general el arte levantino aparece sobre todo en zonas de serranía, como pueden ser estas de aquí. También lo hace el arte esquemático, pero además hay muchas más, ¿de acuerdo? No solamente son zonas de serranía, sino prácticamente ubicuo. Y encontraremos también diferencias dentro de esas distribuciones de zonas de serranía, diferencias entre la localización de los conjuntos levantinos de los esquemáticos. Estos últimos, no todos, pero algunos de ellos sí, en zonas de acceso realmente complejo de llegar. Diferencias técnicas, esto lo he puesto simplemente un poco para ver que efectivamente son dos, desde mi punto de vista, ciclos artísticos que no se pueden comparar los unos con los otros, a pesar de que hay algunas escuelas que van en esta línea. Y voy aligerando un poco. En cuanto a las primeras noticias que tenemos sobre arte esquemático, arte rupestre en general en la península ibérica y de forma específica arte esquemático, estas son algunas de ellas, ¿de acuerdo? La obra de las batocas del duque de Alba de Félix López de Vega y Carpio en 1597, donde aparece referido de forma tradicional, así aparece estipulado, ¿de acuerdo? En los estudios de arte rupestre aparece referida a una existencia de algunos elementos de pintura rupestre. Yo me leí la obra para ver cuál era efectivamente esas referencias y no las encontré por ninguna parte. Debe ser una herencia arrastrada de lo que dijera el abate Breil en los años 30, pero no me parece que aparezcan estrictamente esas referencias al arte esquemático, pero lo pueden encontrar ahí también, por lo referido sobre todo en cuestiones historiográficas de estudios de arte rupestre. Y donde sí lo encontramos ya son estas dos obras de Fernando José López de Cárdenas en 1783, fíjense, 100 años antes del descubrimiento oficial de algo más de 100 años, del descubrimiento oficial del arte de la cueva de Altamira, o en el trabajo de investigaciones prehistóricas de Andalucía de Manuel de Góngora y Martínez en 1868, donde aparecen ya referidas algunos conjuntos con arte esquemático, y no solamente referidos, sino descritos y además también documentados. Lo de la documentación del arte sería para otras charlas. Avanza el tiempo, ¿de acuerdo? Encontramos, a finales del siglo XIX las primeras referencias al arte levantino, a principios del siglo XX también, y curiosamente en la provincia de Teruel, no nos vamos muy lejos. Pero quizás esta sea la obra de referencia del estudio del arte esquemático, que es el más y mejor manifestado en la zona del territorio que ahora nos encontramos. Es la obra de la abate Breil, una obra de los años 30, las pinturas rupestres esquemáticas de la península ibérica en varios volúmenes, y que nos da idea del extraordinario trabajo que llevan a cabo una serie de grupos de investigación sobre el arte rupestre desde principios del siglo XX y a lo largo sobre todo del primer tercio del siglo XX. No es momento de entrar en ello, pero hay también cuestiones historiográficas muy interesantes, incluso de enfrentamiento entre los dos grupos que llevan a cabo estudios de estos. Bien, lo que nos encontramos en este panorama general del estudio del arte rupestre es una variedad, una complejidad a la que ya hacíamos referencia al principio, incluso terminológica, para referirnos a diferentes ciclos artísticos, incluso algunos de ellos distintos términos para referirnos al mismo. Encontramos, ¿de acuerdo?, dentro del panorama amplio, esquemático típico, levantino, subesquemático, megalítico, esquemático, macroesquemático, abstracto, grupo de solacueva, semiesquemático, paleolítico, es decir, una cantidad de terminología empleada que lo único que hace es todavía hacer más complejo el panorama de estudio en el que nos vamos a desenvolver. Y nos encontramos además con cuestiones de este tipo, perfectamente estudiados desde todo punto de vista, ¿de acuerdo?, de aproximación, de convenciones, de documentación, etc. Pero la temática prehistórica, por ejemplo, para
hace referencia a los grupos o al arte rupestre grabado de Galicia, en este caso, y como les digo, perfectamente estudiado, podemos encontrar uno de esos grupos analizados por estos investigadores al que denominan grupo naturalista. Fíjense el tipo de representaciones a las que ellos hacen referencia como si fueran naturalistas. Bueno, en otros ámbitos geográficos, nosotros, por ejemplo, esto lo llevaríamos directamente al esquemático, sin más. Esquemático, algunas de ellas incluso, bueno, estas en concreto no, pero como mínimo esquemático, ¿de acuerdo? Pero nos da idea de la complejidad del mundo al que hacíamos referencia. Esto es esquemático, ¿de acuerdo? Pero es que lo esquemático nos acompaña siempre. Se trata, en definitiva, de representar algo que sea reconocible con el menor número de trazos. Aquí encontramos, bueno, pues una representación del abrigo de Barfalmí, una representación humana. El esquematismo, que lo tenemos presente hoy en día también en cualquier elemento que nos permite con el menor número de trazos identificar aquello que queremos expresar. Dibujo de un niño, por ejemplo, o la etiqueta de un aceite de oliva que encontré hace poco. Quiere decir, el esquematismo pervive perfectamente en la actualidad con todos nosotros y nos invita a pensar precisamente en las dificultades que tenemos los que estudiamos el arte rupestre para tratar de alguna manera de objetivar con una terminología que sea más o menos común aquellos aspectos que nos permitan diferenciar entre un arte esquemático, uno semiesquemático, subnaturalista o naturalista, diferentes grados de ejecución de las mismas. ¿Qué es lo que tenemos? Pues efectivamente una gran complejidad partiendo precisamente de la problemática que supone el propio concepto de arte rupestre y la subjetividad inherente a quien lleva a cabo el estudio. Descubrimientos y estudios recientes en Aragón, para que nos hagamos idea un poco de lo que se están haciendo en los últimos años y sobre todo de lo que supone el núcleo del Prepirineo Central, ¿de acuerdo? En el río Vero. Esta es, y vamos a ir por orden, ¿de acuerdo? Primero arte levantino, después arte esquemático. Esta es la distribución general del arte levantino, ya les había dicho, en el tercio oriental de la península ibérica, desde el norte, en Fanlo, en el abrigo de Olomar, al que luego haremos referencia de forma muy rápida, hasta otros más occidentales como el Rillo de Gallo en Guadalajara o el abrigo de Roca Beredí en Calmarta, en Jaraba. O estos otros en la zona de Jaén, ¿de acuerdo? Pero esta es la distribución del arte levantino en general con una agrupación en 5 núcleos básicos y más importantes, más destacados. El primero de ellos, cuyo estudio lo llevamos así en su tiempo con Pilar Utrilla, sería el del Alto Aragón, que ya veremos que no hay mucho, pero es o puede ser bastante significativo. Como significativo es el reparto también de estos dos ciclos artísticos dentro de Aragón. Fíjense, tan solo el 15% de la totalidad de los conjuntos levantinos en Aragón se encuentran en la provincia de Huesca y el 85% al sur del Ebro, fundamentalmente en la provincia de Teruel, alguno también en Zaragoza, pero fundamentalmente en la provincia de Teruel. Esto es muy interesante, no nos va a dar tiempo a hablar de todas estas cuestiones, pero veremos que esa proporción es prácticamente inversa cuando hablemos de arte esquemático. Este mapa es inverde, ya veremos, el 15%, quizás incluso un poco más, del arte esquemático se encontrará al norte del Ebro, fundamentalmente en la provincia de Huesca, y sucede al contrario con el arte esquemático en la provincia de Teruel. Estos son todos los abrigos con arte levantino que hay en la provincia de Huesca. Fíjense cómo hay una profusión, una especie de acumulación de conjuntos levantinos en la zona del Prepirineo Central. ¿Por qué? ¿Porque hay más aquí? O porque quizás no se haya mirado tanto en otros sitios. Aquí el trabajo encomiable, extraordinario, exhaustivo que llevó a cabo en esta zona Vicente Valdellou y su equipo, pues los veremos en la foto, en algunas fotos, Albert Penó, Pedro Ayuso, Pedro Calvo, pues fue básico para poder conocer de la manera en la que se conoce el arte rupestre de esta zona. Estos son todos los que hay, veremos algunos de ellos un poco más adelante, y en concreto de esta zona. Fíjese y haremos también referencia un poco más adelante, el último de los conjuntos descubiertos, que es el abrigo de Fornocal, muy cerquita también del Ranco de la Carbonera y cerca del portal de la Cuñacha, muy cerca del abrigo de Muriecho. Esta es una panorámica desde el abrigo de Chimiacha. Si no lo conocen, pues merece la pena ir a verlo, y creo que el Parque Cultural del Río Vero organiza excursiones allí, aunque no es sencillo, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que andar bastante. El abrigo y lo que aparece en el mismo. Solamente un ciervo de alrededor de 40 centímetros de longitud,
de esa tendencia naturalista que no alcanza el grado de preciosismo, de realismo que encontramos en otras manifestaciones de cérvidos, sobre todo del sur del Ebro, en la provincia de Teruel, pero bueno, precisamente por esa tendencia al naturalismo se asigna directamente el arte levantino, a pesar de que desde un punto de vista técnico tampoco tiene aspectos que lo relacionen demasiado con el arte levantino. Por ejemplo, el trazo es muy grueso. Ya hemos visto que el arte levantino se caracteriza por tener un trazo de apenas 1 milímetro, 4 milímetros de grosor en la realización del mismo. Este tiene más de medio centímetro, en algún punto incluso casi rondando el centímetro de grosor, por lo cual no se compone o se relaciona directamente con esa perspectiva, no sé, característica, técnica del arte levantino. No digo que sea de otra etapa, aunque, bueno, podría serlo. ¿De acuerdo? Y tradicionalmente se ha metido en el arte levantino, podría ser de otro momento, de esos finales que habíamos dicho al principio. Bueno, el calco del mismo, vemos también que hay una diferenciación. Lo característico del arte levantino desde una perspectiva técnica es la tinta plana, es decir, la ejecución tanto de la silueta del animal como el relleno interior con la misma tonalidad. Aquí se aprecian tonalidades distintas, como pueden observar, para la realización del contorno y para el relleno. Bueno, otra particularidad, pero es interesante. El abrigo de Muriecho, uno de los más espectaculares de todo el arte levantino, no solamente de Huesca, ¿de acuerdo? Espectaculares por el tipo de escena que aparece aquí representada. Les adelanto que este conjunto en concreto tiene el 98% de las representaciones humanas de toda la provincia de Huesca, levantinas, de toda la provincia de Huesca. Hay muy pocas excepciones en otros abrigos, por eso es también muy destacado. Y además aparece aquí pues, bueno, una escena de componente simbólico, ritual. No sabemos, a mí no me gusta mucho llevar a cabo pues eso, interpretaciones, eso más bien descriptivo. Pero sí, ciertamente, existen escenas en las que se pueda llevar a cabo una lectura, pues bueno, sin demasiados riesgos en cuanto a la interpretación de la actividad que se está llevando a cabo, es precisamente la del Muriecho. Vemos un grupo de personas en la parte de arriba, algunas con los brazos hacia adelante, casi como si estuvieran tocando palmas, otras sentadas, mirando, estas dos de aquí como si estuvieran bailando efectivamente, y algunas otras que, como pueden observar en este caso, se llevan a la boca una especie de instrumento con la boca, quizás un instrumento musical, así se ha interpretado en algún sentido. En la parte de abajo se lleva a cabo también una escena de carácter simbólico, y la veremos un poco más adelante también referida con conexiones con el mundo neolítico antiguo, quizás muy lejanas, pero bueno, se han propuesto también de Anatolia en el caso de Çatalhöyük. Bueno, vemos aquí la representación no conservada, ¿de acuerdo? Por entero, parcial, de un ciervo, como pueden ver, la cabeza, las astas, la parte del cuello, la parte delantera y las patas, y como un grupo de personas aparecen capturando al ciervo, en principio vivo, ¿de acuerdo? No le han dado caza, están cogiendo vivo, le están cogiendo por las luchaderas y las contraluchaderas, que son las primeras astas los primeros candiles de las astas del ciervo. Otro le toca de la pata delantera, otro de la pata trasera, y vemos aquí a otra personita que parece adelantarse hacia el ciervo no solamente con un arco, sino con un palo y una especie, lo que se ha interpretado como una especie de lazo, quizás para cogerlo vivo también. Desde el punto de vista interpretativo, social, simbólico, ceremonial, esta es una de las escenas más espectaculares de las que podemos encontrar en todo el arte levantino. Bueno, un detalle del calco del estudio realizado por Valdellou, Pedro Ayuso, Albert Peló y Pepa Calvo, en el que aparecen efectivamente pues, bueno, el detalle en el calco y en la fotografía se ve muy mal en la actualidad, pero creo que incluso el parque quería integrar también este abrigo dentro de las posibles rutas visitables, porque es un abrigo realmente extraordinario. Y esta es la fotografía con el detalle en el que pueden observar efectivamente esta persona cogiendo las astas del candil del ciervo. Paralelos, pues lo que les decía con anterioridad, y fueron destacados por Pilar Utrilla en su momento. En Çatalhöyük, en este caso, pues bueno, península anatólica, ¿de acuerdo? Nos vamos muy lejos, al otro lado del Mediterráneo, en Turquía, pero en contextos neolíticos también antiguos, en los que aparecen, pues bueno, escenas muy similares de ciervos siendo capturados vivos, en principio por representaciones humanas. Y sin irnos tan lejos, de hecho están cerca, en Muriecho en concreto, aunque eso sí, desde un punto de vista estilístico, ciclo artístico diferente, en este caso esquemático, encontramos en el abrigo de Mayata, luego lo veremos también al final de la charla, cómo hay algunas representaciones humanas, como pueden observar aquí, y esta otra de aquí, que llevan a cabo, cogidos por ronzales, quizás por cuerdas, también a representaciones de cérvidos que en principio no están muertos, ¿de acuerdo? Por lo cual tenemos
nuevamente ese tema de la captura de, bueno, pues de productos, en este caso de cérvidos vivos. Encontramos algo parecido fuera de este contexto geográfico en el abrigo de los Chaparros, en la Valleta del Arzobispo en Teruel, donde vemos también una escena muy similar con un ciervo similar pero algo distinta. En este caso la pata trasera quizás aparece quebrada o quizás ya está medio moribundo, y dos arqueros que aparecen en este caso cogiéndolo por la pata delantera y rodeando el asta cogiéndolo también por la cabeza. Bueno, se ha puesto como paralelo al anterior. El abrigo de Arpán, uno de los primeros en ser descubiertos en el año 78, si no recuerdo mal, en el barranco de Villacantal, donde encontramos, es extraordinario, encontramos aquí representaciones de los tres ciclos artísticos a los que hacíamos referencia con anterioridad. La cueva de la Fuente del Trucho, que aparece más abajo en esta zona, el abrigo de Arpán, que tiene arte levantino y alguna otra cosa un poco rara desde el punto de vista de convenciones estilísticas, y otros abrigos cercanos a este, abrigo de Arpán E1 y E2, que contienen arte esquemático, por lo cual en esta zona tenemos todos los artes. Lo destacado del abrigo de Arpán, pues que cerca de sus 30 figuras, muchas de ellas ascribibles al arte levantino, aunque eso sí en un componente bastante estilizado de desarrollo, quizás en las últimas fases de desarrollo del mismo, encontramos dos representaciones prácticamente enteras pero casi, de cérvidos, también de ciervos machos, con un estilo naturalista o de tendencia naturalista muy interesante, y otras representaciones, como pueden observar aquí, que se salen un poco de la norma estilística de lo que sería el arte levantino, pero desde luego no es arte esquemático tampoco, y son cazadores, cazadores, quizás sean también productores, no lo sabemos, pero llevan a cabo una actividad cinegética, ¿de acuerdo? Porque aparecen con el arco. Hay otras escenas muy interesantes, como una que aparece en el extremo izquierdo del abrigo, que se ha dado o que se ha interpretado como una escena de recolección de la nieve. Muy interesante también porque aparece un tipo bastante estilizado, unas convenciones estilísticas muy estilizadas, descendiendo por una escala quizás de cuerda o quizás algo más fija, más sólida, para ir, pues bueno, lo que parece o se interpreta como una especie de panal con un enjambre de abejas revoloteando sobre el mismo. El abrigo de la Barta, muy interesante también, muy interesante por lo que contiene, que es lo siguiente. A ver, aquí está, fotografía que se ve muy mal, ¿de acuerdo? Pero aquí lo interesante son estas tres representaciones de cérvidos incompletas, ya lo pueden observar, en tres tonalidades de colores diferentes, y lo que encontramos por la parte de abajo o la parte de arriba, que no queda todavía muy claro, que es un arte que algunos denominaron lineal geométrico y que por lo tanto sería en principio previo o pre-levantino. Aquí hay una especie de controversia acerca de qué es lo que está por encima de qué, si lo es esa cosa de tendencia lineal geométrica y esquemática está por debajo de lo levantino y por lo tanto es más antiguo, o bien al revés. Vicente Valdellón creo que lo veía así, lo lineal geométrico por debajo de los ciervos levantinos. En uno de los últimos estudios, revisiones que se llevaron a cabo, y de ahí también el componente subjetivo de que lleva a cabo los análisis y la documentación, parece que es justo al revés, que lo levantino, al menos parcialmente en algunos de estos elementos, estaría por debajo de lo lineal geométrico o de lo esquemático. Bueno. El abrigo de Regacens, muy cerquita también de Alquézar, y en realidad también del abrigo de Arpán, que veíamos con anterioridad, no están muy lejos. Encontramos aquí algunas representaciones también de esa tendencia naturalista, en este caso de cápridos, ¿de acuerdo? No solamente cérvidos, cápridos. Y esto es algo interesante, porque en la provincia de Huesca todo el arte levantino, excepto un caso que veremos un poquito más adelante y que se sale de este núcleo central del Pirineo, lo que aparecen representados son ciervos y en este caso cápridos. No aparecen bóvidos, que es el otro de los grandes temas del arte levantino y que sí que encontramos extraordinariamente representado al sur del Ebro. Este abrigo tiene más elementos, ¿de acuerdo? Sobre todo esquemáticos, algunos de ellos, pues bueno, con una tendencia, alguna representación antropomorfa muy estilizada, muy alargada, que resulta ciertamente interesante. Pero bueno, nos hemos centrado ahora solamente en el levantino. Y les presento, no están todos obviamente, ¿vale? Pero es una síntesis. Y les presento de forma muy rápida el último de los conjuntos con arte levantino descubiertos en la provincia de Huesca y en la zona geográfica que nos ocupa, que es el abrigo de Fornocal. Este es el conjunto donde se localizan
esta representación parcial, ¿de acuerdo? No se conserva muy bien, es una pena, pero lo interesante es que aparece allí representado. Como pueden observar, es la mitad, bueno, el tercio delantero de un cérvido, quizás una cierva, quizás un bareto, bueno, probablemente una cierva en la que no, pues bueno, no tiene, por el no desarrollo de las astas, ¿de acuerdo? Y lo interesante también es que aparecen en el mismo panel decorado dos representaciones muy estilizadas de antropomorfos, como pueden observar, muy parcialmente conservadas de todas maneras. Parte del cuerpo y de las piernas flexionada de uno de ellos, y el cuerpo, la cabeza, el brazo hacia adelante, quizás portando un arco, cuerpecillo y también las piernas en la misma disposición que la que vemos en la de arriba, algo más conservada en la figura inferior, muy estilizadas, ¿de acuerdo? Y esta es la relación que presentan entre las mismas. No sabemos si es una escena de caza, pero bueno, pues se aproxima bastante a lo que encontramos en otros conjuntos levantinos de la zona. Y este es el que les decía, que está fuera de la zona geográfica en la que nos vamos a centrar, que es el abrigo de la raza L, en Dueno, muy cerquita de Huesca, donde encontramos algunas representaciones de componente esquemático, pero otras también de tendencia naturalista, que son estas que pueden ver aquí. Se sale de la norma en cuanto a las dimensiones normales del arte levantino, pero tienen esa tendencia también al naturalismo que, bueno, pues les permite clasificarse dentro de las mismas. Y esto es lo que encontramos. Una representación, fíjense, esto es una escala de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Este ciervo pues tendría alrededor de 6-7 centímetros, que es muy pequeñito para lo que es la norma del arte levantino, pero tiene esa tendencia naturalista bueno, pues al que no lo podamos meter dentro del saco de esquemático. Encontramos la representación de un bóvido, la única, si no recuerdo mal, de toda la provincia de Huesca, está muy pequeñita, una representación de cáprido, y una figuración, aquí otra representación de cáprido, en este caso solamente cabeza y cuello, y la representación de un antropomorfo, iba a decir un arquero, pero el arquero ya no se le ve, que sí que guarda por lo menos convenciones estilísticas bastante más acordes con algunas de las fases de desarrollo de arte latino que encontramos en Teruel, pero eso sí, a un tamaño realmente ínfimo con respecto a lo que encontramos en otras zonas. El abrigo de Oromar, igual muy rápido. Esto se sale de la norma en todo, ¿de acuerdo? En cuanto a la zona geográfica que ocupa, en cuanto al abrigo, si es que se puede llamar abrigo, porque es un bloque errático en el que aparece representado. Y bueno, pues como pueden observar, lo que encontramos es la representación de una cierva de tendencia efectivamente naturalista, pero ya directamente en el Pirineo, que es algo que se sale de la norma. Bueno, que se sale de la norma, es lo único que encontramos tan septentrional dentro del arte levantino. Un poco más desplazados hacia el este, en el abrigo de Santana y en concreto en el abrigo de Monderes, lo que encontramos es lo siguiente, una sorpresa, porque dentro de un conjunto que es en general esquemático, con el tratamiento digital de la imagen, esta es la fotografía original, para que vean que efectivamente cualquier aproximación a la realidad, si no se emplea el tratamiento digital de las imágenes, es, pues, bueno, mera casualidad. Pero lo que encontramos efectivamente, como pueden observar, es esta representación, que aquí tienen el calco, extraordinariamente alargada, longilínea, de lo que es efectivamente un arquero, con la cabeza más o menos globular, cuerpo muy largo, las piernas de un desarrollo bastante corto, en algunas de ellas se adivina quizás un poco un desarrollo muscular, pues algo de volumetría en la musculatura, y del brazo que llevaría, lo que vamos a ver un poco más adelante, un arco de doble curvatura y una de flechas con algunos elementos interesantes. Lo importante de aquí es que en un contexto geográfico muy diferente al que normalmente aparecían este tipo de representaciones, vemos la representación de un arquero extralongilíneo que se acerca mucho a estas otras, como pueden observar, de abrigos levantinos de la zona de Teruel. Bueno, lo tenemos allí como un único, una cosa rara, algo singular, pero ciertamente me parecía interesante poderlo destacar también. Y esto es lo que les comentaba, un detalle de flechas en la que vemos efectivamente, bueno, algunas de las interpretaciones de esa punta, que no es lo habitual que aparezca tampoco en el arte levantino, ¿de acuerdo? Y estas algunas de las propuestas. Rafa ha hecho cuestiones de este tipo, de experimentación, etcétera, y nos puede hablar más acerca de estas posibilidades, pero a partir del uso de microlitos geométricos, estas son algunas de las posibilidades interpretativas para puntas de esta tipología. Y por último, y con esto ya terminamos este rápido repaso del arte levantino en la provincia de Huesca, quería comentarles esto, que se encuentra también fuera del área geográfica a la que ahora nos referimos, bastante más cerca de Jaca, en la zona de la Guaguera, en el abrigo del Eslugón,
en el que aparecieron una serie de cantos, algunos de ellos con ocre, con elementos pintados, como puede ser este, y este otro, fíjense también en la escala, ¿de acuerdo? 2 centímetros, es absolutamente ínfimo, pero que lo quería traer también a colación porque efectivamente la profesora Utrilla lo que ve aquí es la representación de una posible cabrita de componente naturalista, y así se lo digo, ¿de acuerdo? Con una serie de comparaciones, el amigo de Recancens y estos otros de Garroso y Van del Charco, que se encuentran en conjuntos rupestres levantinos de la provincia de Teruel. Bueno, puede ser solamente una pareidolia o puede ser el único ejemplo de arte levantino mobiliar que conocemos en la península ibérica. Y pasamos al arte esquemático. Aquí la cosa cambia bastante. Desde el punto de vista de repartición geográfica peninsular, que lo ven aquí, prácticamente en toda la península ibérica se distribuye el arte esquemático, con una serie de núcleos importantes, cada uno de ellos, y vemos como uno también de los más destacados, el que ahora nos ocupa. Y aquí vemos que hay una inversión en cuanto a la proporción de representaciones esquemáticas y levantinas que veíamos con anterioridad, ¿de acuerdo? En las provincias de Huesca y de Teruel. El 75% del arte esquemático de Aragón se encuentra precisamente en la provincia de Huesca, con muy especial relevancia, un núcleo muy destacado precisamente en la zona del Río Vero, más de 70 conjuntos con arte esquemático. Se ha mirado muy bien, se sigue mirando mejor, y vamos a ver algunos ejemplos de descubrimientos recientes de 12 abrigos con arte rupestre que nos invitan pues, a pensar en la posibilidad de que hay mucho más de lo que incluso conocemos en la actualidad. Y fíjense, solamente un 25% de los conjuntos con arte esquemático se encuentran al sur del Ebro. Estos son algunos de los elementos que definen precisamente ese arte esquemático al que nos vamos a referir en las próximas diapositivas. El uso principal de macites con óxido de hierro como elemento componente principal en estudios que están llevando a cabo recientemente Pablo Martín Ramos y José Antonio Cuchín van precisamente en esta línea de confirmar el uso de esta tipología de minerales en la elaboración de los pigmentos. Son abrigos al aire libre. En la península ibérica encontramos algunos conjuntos con arte esquemático en el interior de cuevas, no es lo habitual, desde luego no lo encontramos aquí tampoco, y en la cueva de la Fuente del Trucho, que tiene arte, aunque no sea una cueva al uso, y en la cueva de Chávez, por ejemplo, son todos abrigos al aire libre. Son accesos, o tienen accesos relativamente complejos, algunos de ellos, como veremos un poco más adelante, absolutamente complejos, y que si no es con sistemas de escalada y desarrollo vertical es imposible acceder a los mismos, algo que desde el punto de vista de la interpretación es también muy interesante, y lo veremos un poco más adelante. Esa amplia distribución geográfica a la que ya les he hecho referencia, con una serie de clasificaciones muy diversas, ¿de acuerdo? Desde principios del siglo XX prácticamente. Eso es un poco más adelante. No con idea de que nos queremos con ellos, simplemente con idea de que lo que vamos a estudiar aquí en Aragón en gran medida se basa en algunas de las clasificaciones que han llevado a cabo pues, grandes popes, como pueden ser el Arte Grey, Pilar Acosta o el propio Julián Mecares. Pintura como el elemento principal de elaboración de estas manifestaciones, sobre todo roja. Encontramos algunas manifestaciones de color negro, veremos, porque algunas se encuentran precisamente en la zona geográfica a la que nos vamos a referir, y pocas en blanco, sobre todo rojo y diferentes tonalidades. Trazos relativamente gruesos, ya lo veíamos que esto es algo que lo diferencia desde el punto de vista técnico con el arte levantino, y obviamente el hecho de que representemos simplemente con el dedo, con algún tipo de muñequilla, de tampón, etcétera, quizás con algún palo más o menos grueso, este tipo de representaciones hace que efectivamente seamos incapaces, o se sea incapaz desde el punto de vista técnico, de crear volumen, de crear perspectiva, incluso en las representaciones que aparecen pintadas. Rápidamente, no les aburro, simplemente para que veamos algunas de las clasificaciones básicas, ¿de acuerdo?, sobre las mismas, con diferentes tipologías o temáticas asociadas a este tipo de representaciones esquemáticas, ancoriformes, antropomorfos con brazos en alza, tipo golondrina, representaciones de cuadrúpedos, ¿de acuerdo? Fíjense que no todo es esquemático, que yo puedo entender como esquemático algunas de estas representaciones, ¿de acuerdo?, incluso algunas de estas, pero esto tiene un aire que es diferente. No es el naturalismo levantino que veíamos en otras figuraciones, pero tampoco es lo esquemático, ¿de acuerdo? Hay fases intermedias, el cómo definirlas es precisamente lo difícil, lo complejo, pero como absolutamente todo, ¿de acuerdo? En las representaciones o en un intento de clasificación de las sociedades humanas pasa exactamente lo mismo. Lo que podemos caracterizar mejor son precisamente los extremos. Y por ejemplo, en las clasificaciones de Service,
vienen muy bien definidas lo que son las sociedades de tipo banda y las sociedades estatales, pero lo que queda entre medio, que son tribus y jefaturas, como tienen elementos de unos y otros, pues resulta siempre más complejo. Los extremos son siempre más fáciles de definir y clasificar, y lo que queda en medio es más complejo. Representaciones de oculados, de triangulares, interesantes, lo veremos un poco más adelante, porque nos llevan a establecer comparaciones con elementos mobiliares y rupestres para poder llevar a cabo dataciones siquiera relativas de algunos de ellos, ramiformes, esteriformes, puntos, tectiformes, zigzags, trineos, las representaciones de algunos de ellos, trineos y carros también, escaleriformes, etcétera, etcétera. Algunas de estas figuraciones las vamos a ver a continuación. Este es un poco el mapa de distribución genérico, ¿de acuerdo? Cada punto no es un abrigo, cada punto puede tener varios, ¿de acuerdo? Y sobre todo en esta zona de aquí, donde pues, hay más de 60-70 conjuntos con arte rupestre, ¿de acuerdo? Pero nos da una idea de la distribución del arte esquemático en la provincia ostense. De aquí a aquí no es que haya vacío, lo hay, no lo conocemos, pero probablemente sencillamente por eso, porque no se han descubierto todavía. El sector central de la Sierra de Guara, en el que nos vamos a centrar fundamentalmente en la zona del Mascún, de Alcanalde y sobre todo en el río Vero, donde encontramos esta acumulación importante de conjuntos. Y nos vamos a referir de forma muy rápida a algunos de ellos. Y por supuesto, en el contexto de la Cueva de Chaves no podía faltar la referencia a los abrigos de Solencio 1, 2 y 3, que son los únicos conjuntos que están más próximos a la Cueva de Chaves, con un componente además esquemático. Publicados en el año 97 por Vicente Valdelló, Albert Peno y Pedro Ayuso, como vemos aquí en las imágenes. Y lo que encontramos en unos abrigos que están pues, prácticamente a 200 metros de la Cueva de Chaves, no en la misma cueva, a 200 metros de la Cueva de Chaves, lo que encontramos son cosas esquemáticas de este tipo. Y una de las particularidades precisamente es el tipo de soporte en el que están realizadas. En el resto de conjuntos con arte esquemático de la provincia de Huesca, creo, si no recuerdo mal, quizás en la zona de Arreglos se vaya a el arribo de los gitanos o algún otro, que tampoco queda muy clara su ascripción cultural concreta, pero el resto de figuraciones aparecen siempre sobre soportes calizos. En este caso en concreto son soportes de conglomerado, y en concreto las representaciones pictóricas aparecen realizadas sobre cantos, algunos de ellos cortados o rotos, como puede ser este de aquí, que es quizás el más característico, otros no tanto. Y esto es interesante porque, como veremos y como bien saben, en la Cueva de Chaves aparecen una serie de enterramientos con unos cantos procedentes precisamente de Solencio pintados, por lo cual el establecer esa relación temática, también técnica y esa vinculación un poco también de soporte, aunque en este caso rupestre, pero en el otro mobiliar, resulta ciertamente interesante. Encontramos este motivo esteriforme en el abrigo de Solencio 1, en el sector 1, lo que encontramos. Yo no he estado nunca, no se han dejado entrar, yo no he podido entrar más que una vez y para ver esto nunca. Ojalá a partir de ahora se pueda hacer, no digo un estudio que está muy bien hecho, pero es una prospección nueva de la zona para ver qué más cosas podría haber. Pero lo que hay es esto, está perfectamente estudiado, ¿de acuerdo? Si no se ha visto otra cosa es porque en principio sobre lo que se ha visto no existe, pero lo que hay es esto, manchas, barras, digitaciones, como pueden observar aquí, ¿de acuerdo? Sin más. Quizás esta de aquí tenga un elemento más de complejidad, y si no recuerdo mal, el propio Vicente Valdelló, Albert Peno y Pedro Ayuso comentaban que si hubiera estado este tipo de representación en otro contexto, en otro tipo de abrigo, pues a lo mejor se podría haber incluso interpretado pues bueno, como propio de otro ciclo artístico. Pero lo que encontramos es esto, que va en la línea de lo que aparece también en otros conjuntos esquemáticos de la provincia de Teruel y sobre todo del sector central. En Huerto Raso, que dentro de poco además empezarán, no en este abril, los abrigos de Huerto Raso decorados son otros diferentes, pero están cerca de Huerto Raso, que va a empezar a excavar los montes precisamente este año, pero encontramos también esas barras lineales, esas paralelas entre sí, en Huerto Raso 2, también en Remosillo, que está un poco alejado de esta zona, y en otros conjuntos como en algunos de los nuevos de Mayata, a los que haremos referencia un poquito más adelante. Fíjense, esta es la acumulación tremenda y faltan todavía por aquí 12 abrigos nuevos que se han descubierto últimamente, ¿de acuerdo? Es algo mágico, bueno, no sé si mágico, pero algo simbólico, algo desde un punto de vista de importancia simbólica destacable, y así lo ha apuntado y subrayado Pilar Intilla en diferentes momentos. El hecho de que esta zona del río Vero, de la confluencia, creo que son de la choca del Basender, y toda esta zona tenga esa importancia, esa acumulación tremenda de conjuntos esquemáticos. La dificultad de llegar a muchos de ellos, por eso les decía, algunos
son difícilmente accesibles, otros para mí sería absolutamente imposible. Tengo vértigo, pero yo creo que incluso para una persona normal resulta, como pueden observar aquí, sin sistemas de escalada, que creo que no lo hacía Lorenzo Castillo. No, pasaba tal cual. Pasaba tal cual, sin sistemas de seguridad o cuerdas, o sea que es todavía más impresionante, para poder llegar a algunos de estos conjuntos que tienen además arte rupestre. Un momento de documentación del abrigo de Mayata, como pueden observar aquí, como será Vicente Landelló, aunque no es identificable, con un plástico haciendo los calcos, y un momento también de documentación bastante más actual, de acuerdo, aquí con fotografía esférica por parte del equipo de Jorge Angas, y bueno, pues esta es una de esas partes de fotografías. Estudios muchísimos. Aquí les he destacado solo algunos de los más recientes. Creo que fue Pierre Milliel, que en los años 60 llevó a cabo la primera, no descripción, pero sí el primer apunte de existencia de arte rupestre en la zona, en los años 60, a finales de los años 60. Esa noticia que aparece simplemente, pues eso, en una revista de pasada, fue leída por Antonio Beltrán, y que con buen ojo dijo: vamos a pedir permiso de prospección y de estudio en la zona, y efectivamente a finales de los años 60, 68, 69 llevan a cabo el estudio y prospección de los abrigos del Gallinero, que son los primeros que se descubren y estudian de forma específica en la zona, y publicados en el año 72. Pero después de eso y de las campañas de prospección exhaustivas que llevan a cabo desde el año 78 Vicente Landelló y el equipo del Museo de Huesca, se han descubierto muchísimos conjuntos, pues bueno, se han llevado también a cabo algunas obras de compendio del estudio del arte de la zona, destacando las tesis doctorales de María José Calvo en el año 93 y la de Paloma Lanao en el año 2015. No vamos a hablar de todos los abrigos, ¿de acuerdo? Me estoy quedando ya sin tiempo y todavía quedan cosas por decir. Sí, bueno, muy rápidamente. Algunos de los conjuntos recientemente descubiertos en la zona de Mayata y que no se tenía ni siquiera idea de que pudieran existir. Mayata 1, Mayata B1, Mayata B2 y 2 aparecen por aquí en esta zona, ¿de acuerdo? Y en esta zona de aquí. Pues bien, en todos estos de aquí, o en algunos de estos, hay 12 conjuntos con arte rupestre nuevos. No se conocían porque no se podía pasar, hasta que, claro, Alex Puyo lleva a cabo el estudio del asoleo en esta zona. Ven aquí, este es un ojo natural por el que pasa la luz del sol en los solsticios de verano e ilumina en una zona justo en la zona de enfrente. Bueno, pues lleva a cabo esa publicación en la revista Salduye, y a raíz de eso, pues bueno, y de bajar por aquí, ve una serie de pinturas y después es prospectada de forma intensiva esta pared por el propio Alex Puyo, también por Mario y Paloma Lanao, llevando a cabo el descubrimiento de 12 conjuntos con arte esquemático, extraordinarios, ¿de acuerdo? Fíjense por dónde hay que bajar para llegar a estos conjuntos con arte esquemático. Por donde hay que desplazarse, esas cornisas, que si se te va un poco el diente que hay abajo. Bueno, es imposible llegar allí sin elementos de escalada o desplazamiento vertical. Lo interesante es que a lo largo de estas zonas de acceso de unos abrigos a otro, aquellos que son montañeros, o más montañeros, Alex Puyo y Mario Gisbert se fijaron que a lo largo de ese camino había una serie de ojos, como pueden observar aquí, oquedades, quizás algunas naturales, quizás otras no tanto, que pudieran, o reaprovechadas, que pudieran haber sido precisamente eso, aprovechadas por los que hicieran ese arte esquemático en el tránsito de unos abrigos a otros. Esto nos indica también un elemento importante, y es el hecho de cómo se contempla, cómo se concibe el propio paisaje por parte de estas sociedades esquemáticas, y el cómo se aprovechan, bueno, no sé si cómo se aprovechan, el cómo se de alguna manera humanizan, ¿de acuerdo? Se hacen propias, pasando a través de ellas y empleando para ello pues, elementos de seguridad, cordajes, etcétera, para poder acceder a estos conjuntos. Bueno, lo que encontramos son estos abrigos, absolutamente verticales, esta es la cueva de la Rita que luego referiremos, y lo que encontramos son este tipo de manifestaciones bastante acordes con las que encontramos en otras zonas también del río Vero, aunque algunas de ellas bastante especiales, como veremos un poco más adelante. Encontramos esas barras que aparecían también, si recuerdan, en Solencio, en relación con la cueva de Chávez, representaciones antropomorfas esquemáticas, quizás esta sea una de las más claras y de las más clásicas, estas otras,
que van en la línea, sin poder interpretar lo que son, ¿de acuerdo? Acumulaciones de barras, quizás sean, pues, yo qué sé, figuraciones antropomorfas o zoomorfas o algún otro elemento que se nos escapa, pero que nos vincula con otros conjuntos de Mascún, de Huerto Raso, etcétera, etcétera. Estas son Paloma Lanao y Mario Gispert, en el conjunto más espectacular de estos 12, que es Ojo de Mañata 6. Donde se encuentran, fíjense, esta es una fotografía tratada digitalmente, pero donde encontramos manifestaciones esquemáticas que se salen de la norma, de lo que es el esquemático conocido hasta el momento en la zona del Prepirineo. Algunos elementos son, bueno, concomitantes o nos recuerdan a algunos otros, por ejemplo, de la zona de Estadilla, como pueda ser esta especie de báculo, ¿de acuerdo? Este elemento esteliforme que veíamos en otros conjuntos, pero encontramos también anteliformes o estos elementos casi tipo pulpo, medusa, cenefas de esta categoría que no encontramos en otros conjuntos de ningún sitio de Aragón. Esteliformes. Llegamos a la cueva de la Mezquita, ¿de acuerdo? Fíjense el acceso a la misma y una vez dentro esto es una persona. Esto también, ¿de acuerdo? Hay que desarrollarse dentro de esta cavidad y es realmente compleja. Hay una serie de escalones detallados en la misma, una serie de cubetas, una estructura adosada en la pared, cerámica a mano en superficie, no sabemos a qué época pueden corresponder, algún otro elemento de madera que estamos pendientes de datar. Inscripciones de la Guerra Civil. Esto fue habitado en algún momento, pues eso, como un elemento de salvaguardia, de escondite en momentos recientes, pero encontramos también este tipo de manifestaciones rupestres, ¿de acuerdo? En negro, que no es lo habitual, pero lo encontramos también en la zona. Acumulaciones o nubes de puntos, representaciones, como pueden observar aquí, de cérvidos, muy características y que encontramos paralelos muy cercanos en el Abego de Lecina Superior o Guarfalmitres, que están justo al otro lado del barranco, también en negro, que es algo sintomático. Y lo interesante de esto es que son 12 globos conjuntos con pintura esquemática, con temas, algunos de ellos también escenas inéditas, nuevos patrones de distribución de los conjuntos con arte rupestre. Es que están ahí colgados, es que a partir de esta distribución tenemos que mirar en todos los sitios. No solamente aquellos que sean accesibles o difícilmente accesibles, también aquellos que no lo son. En cuanto a cronología, voy muy rápido. Os había puesto aquí simplemente y de forma sintetizada algunas de las clásicas, ¿de acuerdo? De Eduardo Ripoll, de Aracosta, también de Francisco Jordado, de Antonio Beltrán, que comentan que el arte esquemático aparecería a partir sobre todo del Neolítico antiguo, y tendría un desarrollo más o menos largo a partir de todo el Neolítico y edad de los metales. Cuestiones sobre superposiciones y sobre todo de comparaciones con elementos muebles bien datados, que veremos a partir de ahora, pero también otros intentos de aproximación de dataciones para estos conjuntos esquemáticos, como pueda ser la aplicación de datación absoluta mediante pues eso, uranio-torio en algunas costas calcíticas. Pero sobre todo lo que le ha valido la asignación relativa de cronología del arte esquemático rupestre es su comparación con algunos elementos mobiliares. Y los vemos aquí. Representaciones de ídolos oculados, desde la Venus de Gabá en Neolítico final, ¿verdad?, hasta otros de cerámicas bastante más recientes, calcolíticas, algunas de ellas eran del bronce también, campaniformes, que aparecen bien registradas y bien datadas desde un punto de vista arqueológico con niveles en estratos en los que aparecen este tipo de representaciones y que encontramos ese mismo tipo de representaciones en conjuntos rupestres, con lo cual establecer esa analogía nos resulta esencial para poder establecer por lo menos esa cronología relativa entre unos y otros, si no sería prácticamente imposible. Ven ídolos oculados, calcolíticos de diferentes zonas de la península ibérica y sus análogos en representaciones rupestres, que no podemos datar de forma directa, pero gracias a los primeros, pues por lo menos tenemos esa datación relativa. Y esto va al hilo de que, pues encontramos también en Barfalmi la representación de un posible ídolo oculado, que es el único también que encontramos en la provincia de Huesca y que iría un poco en la línea de esa datación calcolítica que veíamos comentar. Estos son algunas dataciones directas de otros ídolos oculados, pero junto a ello encontramos nuevamente paralelos en cerámicas como estas preciosas de la Carolina, en cuya parte interior encontramos estas representaciones posiblemente de cérvidos y también de esteliformes, en este caso también en la Calzadilla, Valladolid, que encontramos de forma prácticamente idéntica en algunos otros conjuntos
con arte esquemático rupestre, por lo cual el rupestre, a partir de la datación de aquellos que aparecen en cerámica, pues bueno, nos permite asignar una cronología similar. O la representación de estas figuraciones antropomorfas, bitriangulares, triangulares, etcétera, etcétera, que encontramos bien caracterizadas en componentes mobiliares, pero también en algunos otros rupestres, como puedan ser los de aquí, los de las viñas, y lo veremos un poco más adelante. O soliformes en algunos cuencos, por ejemplo en el Calcolítico de los Millares, donde encontramos además también soliformes muy similares a aquellos otros. Este es de la zona de Mequinenza, ¿de acuerdo? Pero recuerden, por ejemplo, el de Solencio, que es también muy similar. Por lo cual, por analogía, nos iríamos a ese tipo de cronologías. Nuestra cueva de Chávez, de acuerdo con el soliforme de Solencio y los cantos para los cuales también se llevan a cabo algún tipo de interpretación, ¿vale? Pilar Utrilla ve aquí, por ejemplo, las representaciones de una serie de orantes que relaciona directamente en ese mundo neolítico antiguo con otras representaciones también macroesquemáticas, o esta otra de aquí, quizás menos clara, con la cabecita, parte del cuerpo y un brazo levantado. Incluso comenta la posibilidad de que tuviera una serie de deditos asociados al mismo. Bueno, representaciones, como les decía también en los cantos de Chávez, con esos antropomorfos bitriangulares, cuyas representaciones rupestres encontramos, por ejemplo, en el abrigo de las viñas, en Badajoz, ¿de acuerdo? De manera que, a modo de síntesis, y ya casi con esto termino, de verdad, pues bueno, tenemos esas posibilidades de desarrollo del arte rupestre esquemático desde el neolítico antiguo y a lo largo de toda esa secuencia neolítico reciente y sobre todo calcolítico llegada de los metales. Sobre interpretación voy a ir rapidísimo, ¿vale? Todavía más volado. Sentido funerario, desde luego. Valor religioso, no me cabe duda. Como escritura, la apuntan algunos también. Chamanismo, no vamos a entrar en cuestiones de este tipo, simplemente lo pongo porque algunos apuntan este tipo de representaciones. Y nos quedamos un poco más sobre relaciones sociales que aparecen en el abrigo de los letreros, apuntado así por Julián Martínez García. Relaciones sociales, relaciones quizás de parentesco, que aparecerían aquí vinculadas en este conjunto con arte esquemático, y encontramos algo similar en el abrigo de Mayata B. Lo veremos un poco más adelante, sobre arqueología del paisaje, claro, como si nos estuvieran mirando. Y aquí hay unas cuestiones realmente interesantes sobre visibilidad de los emplazamientos elegidos, seleccionados de los conjuntos con arte esquemático, abrigos de visión, de culminación, abrigos de movimiento de paso o abrigos ocultos. Cada uno de ellos con una estrategia, con una finalidad diferente en función, pues bueno, de lo que aparece contenido y de lo que quisieran expresar cada uno de estos grupos. Y esto me lleva a hablar muy rápidamente de la propuesta de Philippe Amont y de Albert Penot sobre los espacios de reclusión, precisamente sobre los conjuntos del gallinero. En ese abrigo, bueno, esta es una, como pueden observar, la distribución, esta es una foto desde el balcón del Vero, del río Vero, por aquí estaría la Choca, el Ascender, y estos son los conjuntos con arte rupestre que se visibilizan desde esta zona. Mayata quedaría a este lado. Y encontramos aquí, pues eso, Encina Superior, Escaleretas, Huerto Raso, y nos vamos a centrar sobre todo en Gallinero, donde, bueno, quería hablarles de ese elemento de reclusión. Conjuntos de muy difícil acceso, pero no solamente eso, sino que además, como les decía, Philippe Amont y Albert Penot comentan que el paso de este abrigo en concreto a este otro, que creo que es Gallinero 2A, se llevaría, que también tiene alguna pintureta, se llevaría a cabo a través de la implementación de una serie de paneles o de listones de madera, algunos de ellos entre 4 o 5 metros. De manera que lo interesante es pasar de un conjunto a otro que está plenamente colgado y absolutamente aislado, y por eso lo llaman elementos de reclusión, como si en algún momento, y lo comparan así con algunos de los otros conjuntos del sur de Francia, en algún momento alguien tuviera que pasar aquí alguna estancia totalmente aislado, ¿de acuerdo? Pasas allí, retiran los tablones y te quedas el tiempo que haga falta para lo que hiciera falta, ¿de acuerdo? Es un artículo ciertamente interesante publicado en la revista Hoy. Elementos narrativos, aquí hay varios, ¿vale? Solapo del Águila es uno de ellos clásicos, pero encontramos otros también, bastante más cercanos, que no sabemos lo que significan, pero bueno, parece que estas representaciones humanas, algunas de ellas en interacción directa con figuraciones zoomorfas, nos invitan a pensar en que efectivamente están escenificando algo, en algún tipo de sinergias, algún tipo de relación, interactuación entre humanos y representaciones zoomorfas, en este caso llevada por un ronzal. Aquí encontramos algo también muy similar, una representación humana con una especie de cuerda o ronzal
que lleva a la representación de un cérvido. Recuerden que en Mayata también veíamos, Mayata 1 veíamos también cuestiones de este tipo, o estas figuraciones que parece que son dos representaciones humanas que van de la mano. Mayata, la que efectivamente vemos esto, una representación antropomorfa cogiendo a un cérvido. No es un animal doméstico, ¿de acuerdo? Que se pudiera domesticar de forma más o menos sencilla, pero lo tienen aquí pues cogido por un ronzal, con una cuerda, etcétera, etcétera. Nos invita a pensar que es algún tipo de escena más allá de lo que ciertamente pudiera significar. O esta otra, que es el abrigo de Barjalui, donde encontramos una representación quizás de un cuadrúpedo, que este es el tipo de representaciones, aquí le faltan las patas, ¿vale? Quizás no se hayan conservado o parcialmente conservadas aquí solamente, pero aparecen exactamente iguales en otras partes de este abrigo, incluso con la representación de la cola hacia abajo, etcétera, etcétera, con las orejitas hacia arriba. Vemos aquí a un antropomorfo que parece llevar de un ronzal, nuevamente de una cuerda, a lo que sería este cuadrúpedo, y a otro antropomorfo que va encima del mismo. Es un tipo de escena, ¿de acuerdo? No sé lo que quiere decir, pero me parece evidente que tiene un significado más allá del meramente descriptivo. Y nos salimos un poco de la zona, y con esto de verdad que ya termino. De verdad, el Remosillo, ¿de acuerdo? Escuela de Castro, queda lejos. Pero me parece interesante que lo podamos tener en cuenta para pensar que el arte esquemático, más allá de que efectivamente tiene un desarrollo central y básico en la prehistoria, en momentos desde el Neolítico y recientes de la prehistoria, en algún punto quizás pudiera ser también de componente histórico. En este panel en concreto del abrigo de Remosillo tiene más conjuntos con arte esquemático este abrigo, ¿de acuerdo? Pero encontramos la representación esquemática que pueden observar aquí. Una serie de animales, bueno, de zoomorfos muy esquemáticos, una especie que se fue identificado como un carro, una especie de arado, otros elementos, y esta es la imagen tratada, antropomorfos con unos signos de componente cerrado con puntos en el interior que pueden interpretar de la manera que quieran, ¿de acuerdo? Aquí, pues, bueno, casi cada uno es libre de decir lo que quiera, siempre con cierto rigor, ¿de acuerdo? Encontramos también no solamente estos elementos zoomorfos que tiran del arado y del carro, sino otros zoomorfos que están asociados a los mismos, que puede ser una cabra y en este caso quizás un perrete, pues bueno, una especie de escena costumbrista, quizás de un elemento económico estandarizado, ¿de acuerdo? De que estén rastrillando, arando para el cultivo un campo en concreto. Este es el calco. Y a mí, bueno, pues me llevó por una posibilidad interpretativa a lo siguiente. Y es este elemento de aquí que aparece una especie de rastrillo de arado, ¿de acuerdo? Una grada que llaman también, con la posibilidad de ser interpretado de esta guisa. El hecho de que vemos aquí una serie de detalles, como pueda ser esto que es la rienda, el pasarriendas, el hecho de que vaya al hocico del animal y la rienda continúe hasta la mano del antropomorfo, algo que es ciertamente desde un componente de evolución de este tipo de aperos realmente reciente, con la posibilidad, que aquí ya no sabemos, que pueda ser interpretado, aunque tiene sus connotaciones también desde un punto de vista cronológico, como un caballo, quizás como un bóvido el que tirara de este tipo de elementos, ¿de acuerdo? Lo que encontramos desde una perspectiva etnográfica es pues, lo que pueden observar aquí, una serie de aperos, de gradas, de rastrillos que se empleaban desde época prácticamente histórica. Hay algunas referencias, si no recuerdo mal, de Plinio a la instrumentación de este tipo de aperos de labranza, pero no anteriores, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, pues apuntó la posibilidad de que lo que aparecía representado en el conjunto esquemático de Remosillo pudiera tener ese componente histórico para el que encontramos precisamente desde el siglo XI y siglos posteriores algunas representaciones afines, ¿de acuerdo? Con cosas muy similares a lo que veíamos entonces. En todo caso, efectivamente, el arte esquemático aparece como una expresión prehistórica, como hemos podido ver y hemos incidido a lo largo de la charla, absolutamente compleja, desde el punto de vista terminológico, conceptual, de desarrollo, de vinculación, lo cual hace que efectivamente pues, se convierta en muchas ocasiones y por desgracia en un auténtico cajón desastre en el que, bueno, pues cualquier cosa que tenga ese componente, ese vínculo técnico, compositivo, estilístico, con lo más sencillo, con lo esquemático, pues aparezca dentro de esa especie de cajón, que en todo caso lo que nos lleva es a realizar efectivamente esa especie de viaje extraordinario por la prehistoria que tenemos todavía aquí bastante cerca. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Podría haber un momento
complejos en el que coincidieran, o sea, que pues son dos culturas totalmente distintas y cada uno pintaba, o podría haber una misma cultura que uno representaba así? Pues sí, están absolutamente complejos, pero yo creo que incluso más, quizás en esta zona en la que hay un poco de uno comparado con el otro, que es difícil establecer relaciones. En aquellas otras zonas, algo más meridionales, sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde sí que hay, además, y entra un poco el arte macroesquemático, que es el tercero de los ciclos, que no aparece aquí representado en términos absolutos, pero al que nos hemos referido, sí que hay una serie de amigos en los que comentan la existencia de superposiciones entre levantinos, macroesquemáticos y esquemáticos. Y ahí parece que la secuencia, según algunos, podría estar más clara. En todo caso, no hay una piedra roseta para esto, y efectivamente, en función de escuelas, en función de investigadores, en el estado actual de conocimiento no se puede precisar más de lo que se ha hecho hasta ahora. Para algunos, el arte levantino es producto de... hay más gente. De cronología incluso filipaleolítica. Para otros, producto de grupos cazadores-recolectores, de cronología epipaleolítica, macrolítica, geométrica. Bueno, pues por ahí andaría la cosa. Para otros, y aquí empieza a rizarse más el rizo, producto de grupos cazadores-recolectores que convivirían en el espacio y en el tiempo con sociedades o grupos con economía ya plenamente productora. ¿Qué pasaría? Que unos pintarían de una manera, otros de otra, en zonas, pues bueno, para dirigirse a aquellos que pudieran entender su código. Y de alguna manera, y a finales de los años 80, Rafael Yagorí de Micheo apuntaba a cuestiones de este tipo, pintaban para decir este territorio, para así decirlo, sintetizando mucho, este territorio es nuestro o estamos nosotros aquí, un poco para delimitar los espacios de difusión de unos grupos y otros. Y hay otros grupos, sobre todo de la escuela valenciana, que comentan que serían, el arte levantino también, desde luego el esquemático, producto de sociedades ya de economía plenamente productora. Y que en función pues, de las necesidades o del código concreto que necesitaran plasmar, pues pintarían siguiendo unos criterios u otros. Pero hasta el momento, y como precisamente es una de las cuestiones en las que he tratado de incidir, es imposible, no tenemos la posibilidad técnica de establecer dataciones absolutas y directas de estos conjuntos con arte rupestre, pues es imposible precisar más de estas cuestiones. Son formas tan absolutamente simples, sencillas en muchas de ellas, es casi lo que decimos en muchas ocasiones, con un 6 y un 4 hago la cara del retrato, pues algo parecido, ¿vale? Es lo más sencillo. Y lo más sencillo se reproduce prácticamente de forma idéntica en cualquier parte del mundo, tenga una vinculación cultural, cronológica, o sea, son ideas universales y lo más sencillo tiene también esa consideración. Obviamente, y lo he puesto y lo he pasado por alto, son cuestiones interpretativas, que ya les digo que no suelo meterme en muchas cuestiones de este tipo, pero efectivamente algunos apuntan a que algunas de estas representaciones, sobre todo el componente esquemático, estaría dentro de esa explicación chamanística y en concreto de las primeras fases de entrada al trance. Podrían citar algunos ejemplos al respecto, clásicos, y otros más vinculados con el arte esquemático o esquemático y atlántico, megalítico también, a partir de los estudios que hace Louis Williams y Jean Claude, por ejemplo, con algún libro de divulgación muy interesante que es Dentro de la mente neolítica, donde aparecen algunas cuestiones vinculadas a lo que comentas de chamanismo y a esa vinculación de elementos geométricos de desarrollo en la primera fase del trance dentro del chamanismo. Más allá de eso, pues que no lo podemos saber. Son propuestas y como tales, pues simplemente las he expuesto. Que tenga algún elemento, algún componente de carácter simbólico, que se nos escapa, que pudiera estar relacionado precisamente con ese agujero natural del paso de la luz, pues a lo mejor porque coincide, por lo menos físicamente los espacios coinciden. El que sea un tipo de ritual de paso por el que tuvieran que pasar algunos, pues yo ya no digo solo pintar, sino el hecho de tener que llegar a ese sitio, el verlo y el volver, pues a lo mejor hay aspectos, componentes, interpretaciones de aspecto antropológico que pueden ir en esa línea. El hecho también de que al ser algo, estoy adelantando cosas que en fin, son interpretaciones propias y que no tienen que ver estrictamente con lo que pueda ser la realidad. Pero me parece también muy interesante el hecho de que en determinados momentos históricos,
históricos. Se llevará a cabo la ocupación de espacios habitacionales en lugares de muy difícil acceso, porque están viendo de determinados momentos, pues a finales del siglo III o IV, después de la era, encontramos alguna cosa parecida en diferentes sitios de la península ibérica. En Murcia, por ejemplo, en Las Serretas, si no recuerdo mal, y en algunos otros conjuntos que también aparecen con arte rupestre, en esa etapa están viviendo en esas cuevas porque es difícil que otros se están protegiendo de algún tipo de amenaza exterior. No digo que este sea el caso, aunque quizás la ocupación de la cueva de la Mezquita, ya vemos qué cronología nos da eso, un elemento que encontramos en superficie pudiera ir en esa línea, y a lo mejor todo lo que esté vinculado con un arte tan, aunque sea esquemático, pero tan fuera de lo común, de lo que es habitual en este contexto geográfico, pudiera ir a apuntar en esa otra línea, que también es interesante, por lo menos, pues no sé, la posibilidad de indagar en esas cuestiones que hasta el momento ni siquiera se plantean. Esa zona en concreto del río Vero, y lo saben perfectamente Rafa y Lourdes, fue ocupada en momentos de esa época, por lo menos para enterrar a algún niño. De esa cronología, 300 y pico después de Cristo. Está siendo habitada esa zona y no es fácil. Habitada, no sé si desde el punto de vista de explotación o habitada físicamente, que a lo mejor es más complejo, y tienen esa necesidad por las invasiones que se llevan a cabo en esas etapas de buscar sitios donde se protejan más, pero no podemos saberlo. Es que me puedo intentar cosas y decir, pues esto es un elemento ceremonial de primera magnitud en el que tiene que estar aquí y cuestiones de ese tipo, pero prefiero no lanzar propuestas de ese tipo y ver todas las posibilidades, aquellas que incluso pues desde una perspectiva lógica pudieran tener más sentido, sin recurrir siempre a cuestiones religiosas, chamánicas o